cómo darles la noticia a los niños o cómo enseñarles a los niños a hablar sobre la muerte. Este miedo, este pánico o fobia que se le tiene a morir, no es correcto que lo sintamos de esa manera, porque es algo inevitable, es algo que nadie va a poder evitar, ni siquiera la ciencia lo ha podido hacer. Nos educan para saber cómo sentarse en una mesa, cómo comer, para eso nos educan y nos forman, pero no nos educan para la muerte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Desnudando Tabús. El día de hoy tenemos un tema que creo que a muchos nos da miedo y creo que es considerado uno de los mayores tabús que hay hoy en la actualidad. Y este podcast justo es para ir deshaciendo y afrontar todos estos problemas que hay, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Patti es psicoterapeuta y aparte tiene un podcast en tanatología. y es especialista en tanatología. La verdad es un placer que estés con nosotros hoy. Gracias, y que nos ayudes a comprender un poco más de este tema que es tan difícil, que es la muerte, ¿no? Sí, así es. Me gustaría comenzar con el tema de lo que es la tanatología y el proceso de duelo. Claro, Sí. claro que A ver sí. si nos podrías explicar un poquito más. Claro que sí. todo Primero esto. que nada, muchísimas gracias, Axel, por invitarme a tu canal, Gracias. que además soy tu seguidora. Muchas gracias. Te comentaba hace un momento, antes de comenzar, que soy tu seguidora. He estado viendo el material, lo que has subido, y de verdad te felicito por Muchas estas gracias. entrevistas que has realizado. No conozco en persona a estas... a los que tú, sí, a los Claro. invitados que has tenido, pero con mucho gusto también les brindo mi espacio para que puedan hablar ahora de manera tanatológica, de manera terapéutica, sobre sus procesos. Claro. Ahorita que te voy a explicar lo que es la tanatología y también el proceso de duelo, que todos deberíamos, no utilizo mucho esa palabra, pero todos deberíamos llevar, ¿no? Okay. No todos lo hacemos, definitivamente, pero de que todos necesitamos llevar un proceso, todos lo necesitamos. Sí, completamente. Sí. Solo que me encanta tu podcast, te decía, por el tema que son los tabús. Claro, ¿no? a mí me pasa, por ejemplo, que le tengo fobia a la muerte. Entonces, digo, ya investigando es como, ¿por qué le tienes miedo? Y si es algo que de plano no conoces, ¿no? Entonces es igual como que ir lidiando un poquito con eso. Sí. Pero digo, siempre que me pongo a pensar en el día que yo llegué a faltar, pues empieza como una negación en mi cabeza, ¿no? Así es. Que creo que es normal en todos, ¿no? Así es normal en todos que reaccionemos de esta manera. La realidad es que no estamos preparados, ni siquiera los que nos dedicamos a esto, estamos realmente preparados para cuando ese momento llega. Tanto Claro. en el proceso de morir, que es el nuestro, como cuando fallece un ser querido. Claro. En el momento en el que sucede, aunque hayamos tomado terapia, que es lo ideal, en ese momento en el que sucede, pues nos agarra de sorpresa y viene otro momento, un proceso del que les voy a hablar en un momento, solo que primero quisiera decirles lo que es la tanatología. Claro. La tanatología se encarga de estudiar la muerte. Este es el primer término que tuvo la palabra tanatología, logos de estudio, thanatos de muerte. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, que es con quien yo me baso en este estudio que ella realizó hace muchísimos años y que es nuestra fundadora, digamos, de este tipo de tanatología, ella creó 5 etapas de duelo, y es en eso en lo que al menos yo me baso. Hay muchos otros autores que también han escrito libros y que tienen también otras etapas, pero esas etapas de duelo también van dentro de estas 5 principales que yo voy a mencionar a continuación. Ok, perfecto. Y en ello pues voy a estar hablando de los temas tabús, ¿verdad? Okay, sí. Que es justamente esto que ahorita me comentabas, el tener miedo a la muerte es uno de ellos. Ahorita que les explicaba el término de lo que es la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross se encarga justamente de estudiar qué es lo que sucede con el paciente en su proceso de morir.
Okay. Ajá. ¿Qué es lo que pasa no solo con el paciente, sino también con la familia? Que eso nos dio más apertura a nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, para poder abarcar todavía más sobre la parte emocional. ¿Cómo se siente el familiar? Pero muy importante también cómo se siente el doliente, cómo se siente el paciente, el usuario, el consultante, como le quieran llamar, porque ahorita ya se usan otros términos. Claro. Antes solamente era paciente y punto, sí. ¿no? Entonces, en ese proceso de morir, por supuesto que los pacientes manifiestan un miedo, eso que tú me comentabas, ese miedo a la muerte, ¿qué va a pasar? Es natural que ellos tengan este miedo a morir, sobre todo por todo lo que están dejando, Axel, todo lo que están dejando a su alrededor, porque saben que la hora de su muerte está llegando. Entonces ellos son quienes se desprenden. El tabú es ese, que creemos que ellos, que nosotros somos los que los tenemos que dejar. Claro. Los que los tenemos que dejar ir, los que los tenemos que soltar. Okay. Y no es así, es al revés. Totalmente. No hemos pensado, ahorita que me decías, de ponernos a reflexionar sobre lo que es la muerte, no hemos reflexionado en qué sienten ellos. ¿Qué sienten ellos cuando se van? Realmente sí, es una incógnita que, digo, no sé si haya como maneras como de crear como estereotipos sobre qué es la muerte, o para que sea pues menos dolorosa, ¿no? O si realmente es que descansa una persona, no sé, siento que... Ese es justamente el tabú, justamente ese es el tabú, porque estamos acostumbrados es costumbre, claro, a llevar a cabo rituales y sobre todo a seguir creencias. Eso sí, ¿Sí? totalmente. Estamos todavía embarcados en un sistema de creencias. ¿Y es bueno ese sistema de creencias? No, no si a ti te hace daño. Claro, totalmente. Ajá. Yo soy una persona que la religión, o sea, el ver imágenes de santos, de Cristos, no sé, se me hacen imágenes muy fuertes y me dan miedo, ¿no? O sea, exacto. A mí mi abuela me ponía las películas de la Pasión de Cristo, me creó una fobia a la religión horrible, ¿no? Entonces, el hecho de saber que mi funeral va a ser algo católico, a mí es una idea que me aterra, ¿no? Entonces, claro. Por mí, o sea, yo sería, pues, crémenme, mis cenizas tírenlas en un volcán, ¿no? O sea, creo que se me hace algo como de, pues, no estás contaminando más el planeta y digo, a fin de cuentas creo que somos polvo, ¿no? Eso es algo lo que tú ahora crees, sí, y que tú piensas. Sí. ¿Y qué te dice tu abuela al respecto? Ella no comparte esas ideas, ¿no? Exacto. Como, y digo, yo por decir, respeto que ella quiera, ella lo ha dicho, ¿no? El día que yo falte, pues sí, yo sí quiero mi velatorio, mis 9 días, cositas así. Yo la verdad no soy mucho de esa idea. Y eso que tú piensas es correcto. Claro. Eso que tú piensas es correcto. ¿Por qué? Porque es lo que te hace sentir tranquilidad, es lo que te hace sentir paz. Claro. Sin embargo, nuestros abuelos piensan de manera diferente, sí, o pensaban quienes ya no están de manera diferente, y esas creencias en lo que ellos pensaban, se las fueron transmitiendo a nuestros padres y ahora nuestros padres a nosotros, ¿no? Sí. El que la muerte hay que temerle a la muerte, ¿no? Sí. Porque si te portas bien, te vas al cielo. Claro. Si no te portas bien, te vas al infierno. Y eso, desde ahí comienza nuestro temor a la muerte, ¿no? Y mira, el santo te está viendo, esto que dices, porque somos mucho de logos, los seres humanos somos mucho de logos. Sí, completamente. Estar visualizando, estar viendo para poder introyectarlo en la mente. Claro. Entonces vemos voy a decirlo así, perdón, disculpándome con las religiones, vemos a un muñeco hecho de cerámica que nos dicen que es San Benito, por decirlo así, y
al verlo, mira, te está viendo el santo, ¿no? O te está viendo la Virgen lo que estás haciendo. Como cuando somos pequeños y nos dicen, los Reyes Magos te están viendo y si te portas mal no te van a traer nada. Claro. Desde ahí nos están comenzando a... como que a programar, ¿no? A programar y a limitar. A limitar, porque entonces, ¿qué es malo realmente? Sí. ¿No? ¿O qué es bueno? Porque si nos ponemos a hacer encuestas, cada uno va a responder de manera diferente sobre lo que es bueno y lo que es malo. Claro. Ajá. Sí, completamente. Cada quien va a tener esas creencias, pero siempre nos van a responder no con lo que ellos piensan, como tú ahorita, que está perfecto lo que tú piensas. Pero no es posible que se lo digamos a un abuelo, a una abuela o a nuestros padres porque se infartan y dicen, ¿cómo crees? Sí. No, las cenizas tienen que estar en otro lugar, en un lugar santo, en un santuario, en un etcétera, en una iglesia, en un panteón, etcétera, claro. ¿No? Entonces es romper con todo eso. ¿Cuáles son esas creencias también que debemos de ir cambiando? Esas ideas que tenemos sobre la muerte. Porque este miedo, este pánico o fobia que se le tiene a morir, no es correcto que lo sintamos de esa manera, porque es algo inevitable, es algo que nadie va a poder evitar, ni siquiera la ciencia lo ha podido hacer. Ha podido la ciencia alargar el dolor, alargar la vida, digamos, ¿no? Del ser humano, pero no la calidad de vida. Okay. Ajá. Y finalmente, tarde o temprano, vamos al mismo punto, claro, que es el deceso, que es la muerte, ¿no? Ahorita también está cambiando mucho ese término llamado muerte, porque lo que he tratado de hacer con mis usuarios es que si ellos se sienten a gusto, se sienten cómodos, pensando que no se han ido del todo, porque yo en lo personal creo que no se van del todo, si eso les hace sentir paz, incluso alegría, porque yo hasta se me viene la sonrisa cuando yo pienso eso, no se han ido del todo, ay, qué alivio que no se han ido del todo, ¿no? Cuando cambiamos esa creencia, porque son mensajes tabús, nos hace sentir más tranquilos. Pero si seguimos pensando que se van para siempre y que no los vamos a volver a ver jamás y que es un lugar horrible al que ellos se van, ¿cómo te vas a poner? O sea, te va a dar muchísimo miedo, no vas a querer que llegue ese momento, vas a querer hacer todo lo posible para evitar llegar a ese momento. Se me hace bien curioso, ¿no? No me quiero imaginar cómo antes la gente adoraba morir, ¿no? Bueno, supuestamente... Celebraba. Ajá. Sí, celebraba la muerte. Los sacrificios que hacían los aztecas, ¿no? O cosas así. Esa era una manera de ver la muerte completamente distinta a como es ahora, que no se me hace tan mal, ¿no? Digo, igual ya hoy te dicen tienes que matar a alguien y hacer un sacrificio. Digo, es horrible, ¿no? No, claro. Pero mínimo aceptar que las personas mueren. Aceptar que nosotros vamos a morir. Y que no precisamente vamos a morir cuando seamos viejitos. Porque también ese es otro tabú, que creemos que hasta que lleguemos a la vejez vamos a morir. Y el que te van a enterrar tus hijos, ¿no? Y que te van a enterrar tus hijos, eso no es así. Es algo... Por eso se enojan mucho las personas, se enojan mucho los usuarios cuando sucede al revés, porque dicen, ahorita que estoy trabajando mucho con mamás en duelo, pues ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué él? Si él tenía, tenía que enterrarme a mí, era yo la que se tenía que haber ido, no él o ella. Bueno, a cualquier persona que le preguntes cuál es el dolor de los más fuertes que has sentido en tu vida, o sea, siempre comentan como de nada como la pérdida de ese es otro tabú. Comentan, la mayoría, obviamente hablan desde su dolor, y es respetable, hablan desde su sentir y es muy respetable. Sin embargo, cuando me permiten trabajar con ellos, aporto un poco para que traten de cambiar esas creencias, porque ¿quién dijo que es más doloroso la pérdida de un hijo que la de un padre o que la de una mascota? Porque también eso es otro tabú, que no se debe de sentir la muerte de una mascota. Digo, ¿por qué no? Si es alguien que significó mucho para ti.
Sí. No hay en realidad así como un termómetro, ¿no? No hay un dolómetro, ¿no? Claro, sí. O un duelómetro también que te diga Que también- cómo debes de sentirte en cada una de las pérdidas. Sí. La verdad es que no, Axel. Nuestro duelo depende mucho de los apegos. Ok. El dolor, el grado de dolor, ese duelómetro depende mucho del apego o de la dependencia que tengas con esa persona. Tú no vas a sentir tu duelo, no vas a vivir tu dolor de la misma manera cuando falte tu abuelita, si convives mucho con ella, Claro. a cuando falta a lo mejor un primo hermano que hace años que no ves. Sí, completamente. ¿Estás de No, acuerdo? sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Siento que, digo, ya tiene yo un tiempo, como un año que me salí de vivir con mis papás. Ujú. Y ese desapego sí siento que me ha funcionado, al Ujú. menos para, pues digo, ya no codepender de ellos. O sea, ya siento que tienes una forma importante, ¿no? Que ayuda como... Ya no depender de ellos. Exacto. Independizarte. Sí, obviamente Autodependizarte. creo que hasta dolería más porque es un tiempo que ya no estoy compartiendo con ellos y que igual me gustaría estar con mis seres Pero tienes la queridos. oportunidad de hacerlo. Sí, O sea, cuando a ti te nazca estar con ellos, sabes que están todavía Sí. y que los puedes ir a ver. claro, Sin embargo, estás también aprendiendo a ser autodependiente. sí, ¿Sí? Sí, Autodependiente. ¿Qué es esto? Dejar de depender de mis padres, dejar de depender de la casa de mis padres, dejar de depender de las cosas, de los muebles, de las mascotas, de las plantas, etcétera, que me aportaba ese hogar. claro. Y estás comenzando a hacer una vida diferente, ya tomando tus propias decisiones, porque ese sería como el desarrollo, ¿no? Más sano que puede tener el ser humano. Completamente. Pero si hacemos dependencias, porque no solo los hijos hacen dependencia hacia los padres hacemos más dependencia hacia los hijos. Sí, Y por esa completamente. razón es que los padres, cuando pierden a sus hijos, porque hay quien pierde a sus hijos y hay quien tiene que vivir el duelo por el fallecimiento, ¿sí? Mira, se vive un duelo cuando pierden a sus hijos. ¿En qué momento sienten que los pierden? Justo cuando se van de casa. Ok. Cuando se van de casa por cualquier razón, porque decidieron hacer su propia familia, porque decidieron estudiar en otro país o porque decidieron vivir su soltería en otro lugar, o por extravío también se vive un duelo. Y esto que ahorita decíamos del duelómetro, si le preguntamos a una mamá, a dos mamás, una de ellas perdió a su hijo por extravío y la otra por enfermedad. ¿Cómo le puedes preguntar a cada una cuál se siente más fuerte, no? Claro, no. ¿Cuál es más fuerte? Por supuesto que no. Cada quien te va a decir el mío. Totalmente, ¿Cierto? sí, desde su perspectiva. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque la que extravió a su hijo no lo ha visto y no sabe cómo está. Y en cambio, la que sí lo vio morir, sabe que estuvo enfermo, pero ella lo cuidó y estuvo con él hasta el último momento. Entonces, no podemos estar, no sé, midiendo ese dolor, ¿no? Claro. ¿Cuál es el dolor más fuerte? Ahora te voy a decir, estadísticamente, porque los números hablan, ¿verdad? Estadísticamente sí se dice que el duelo por el fallecimiento de un hijo es más fuerte. Esto no quiere decir que sea más doloroso, es más tardado en procesar. Ahorita que te voy a hablar de las etapas. Claro. Es más tardado en procesar. Okay. Pero también me he tardado en procesar el duelo de pareja. Sí. ¿No? Porque también ese es otro duelo que va dentro de estas estadísticas de los más fuertes que hay. La pérdida de un hijo y la pérdida de una pareja, estadísticamente, quiero hacer muy clara, estadísticamente hablando, son las que nos marcan que son más fuertes, ¿verdad? Claro. Y más tardadas en procesar que las demás. Si tú pierdes una mascota, por supuesto que duele tener una mascota y hay que hablarlo y hay que procesar también un duelo. Pero este duelo te puede llevar meses.
Sí. Y el proceso de haber perdido, según, como te decía ahorita, el apego que haya, la dependencia que haya habido, se tarda más el fallecimiento, el proceso por fallecimiento de un hijo y también de una pareja. Claro. Entonces, cada quien vive su proceso. Sí, completamente, ¿no? Yo digo, creo que es algo erróneo que el que tenemos de decirle a una persona que ha perdido a alguien ya no llores, ¿no? O sea, que justo también quiero ir a ese tema, tabú. que quiero ir a ese tema también porque se me hace bien interesante. ¿Qué podemos hacer como para ser más empáticos con el dolor de otra persona? No sé, cómo acompañarla en su duelo, ¿no? Creo que, bueno, al menos creo que en mi generación es algo que no tenemos, ¿no? Que Ni no idea. sabemos, ajá, sí. ¿Y qué has hecho, Axel, cuando no tienes ni idea de qué decir y asistes a un funeral? ¿Qué dices? O de plano no dices nada. Me pasó algo horrible una vez que me da Sí. pena. Falleció uno de mis amigos. Y pues no estoy acostumbrado a ir a algún funeral, ¿no? Entonces Sí. me dijo la señora, muchas gracias por estar en el duelo de mi hijo. Sí. Yo le dije, no, gracias a usted. Algo así, entonces yo como que fue... Sí, Después te cayó el 20. me cayó el ¿no? 20 y me ¿Qué sentí muy dije? mal, me sentí muy, muy, muy mal. Sin embargo, hoy te voy a quitar esa culpa. Claro, sí, no. Hoy te es voy a quitar horrible. esa culpa porque efectivamente decimos cosas sin sentido. Totalmente. Y las decimos sin sentido, Axel, porque no nos impacta mucho lo que te decía, ¿no? Nos impacta mucho el saber que falleció alguien que conocemos o el familiar de alguien muy querido para nosotros. Sí. Y definitivamente no estamos educados para eso. Nos educan para la escuela, nos educan para decir buenos días, buenas tardes, nos educan para saber cómo sentarse en una mesa, cómo comer. Para eso nos educan y nos forman, pero no nos educan para la muerte. Nunca. Así es que, tranquilo, No. es natural. Digamos que no es normal porque las normas, pues hay que irlas cambiando, porque Claro. son todo un tabú también. Sí. Sin embargo, es natural respecto a cómo tú estás en ese momento emocionalmente. El que estás en shock y no sabes qué decir. Sí. Cuando la persona se acerca y te dice gracias por venir a acompañarnos y le respondes no, gracias a usted, yo quiero pensar, si yo fuera esa persona, quiero pensar que me estás agradeciendo por permitirte acompañarme, Claro. por permitirte estar en mi casa. Sí. Sí, me Así es pasa, y justo me pasó que a veces hablo sin pensar, ¿no? Ya es como, tiene que ser, así siempre ha sido, ¿no? Me dices gracias, no, gracias a ti. ¿Pasa? Pero, pues me dijo gracias y creo que yo no tenía que haber dicho eso, pero pues ya es la programación que yo tengo de instinto, de contestar por instinto. Sí, así es. Así que, mira, además, otra cosa, todavía para que te quedes más tranquilo. En el momento en el que nosotros estamos pasando ese proceso de los ritos funerarios, porque es un rito, ni siquiera nos damos cuenta de que nos responden los demás. Claro. Después ni siquiera nos acordamos de quién fue y quién no fue, de quién nos acompañó o quién no nos acompañó. No le prestamos la atención en ese momento precisamente por el shock en el que se encuentra la persona. Y creo que hay mucha gente que llega nada más por el morbo de saber de qué falleció, ¿no? Y es lo primero que te preguntan ay, pero si era muy sano, ¿de qué murió, no? O sea, en vez de que recuerden como lo que hacía esa persona, ¿no? Ay, era muy divertido, era un tipazo por esto, ¿no? O sea, creo que siempre es Siempre quiere uno saber la razón. por la que fallece. ¿Verdad? La razón, qué sucedió, qué pasó. Sin embargo, yo hablo con mis usuarios, tengo muchos años en esto, ya puedo decir muchos, no varios, muchos. Qué bueno, qué bueno. De experiencia Sí. en este tema de la tanatología, además de que la tanatología abarca muchísimas cosas, desde la psicología clínica, psicología gestalt, psicología holística o terapia holística, esto de el encuentro del sentido, logoterapia, perdón, se me fue el nombre, la logoterapia, encontrarle un sentido a la vida
Pero si le encontramos un sentido a la vida, también le tenemos que encontrar un sentido a la muerte, ¿estás de acuerdo? Entonces, esto abarca todas estas terapias, la terapia de familiar, la terapia de, ahora se usa mucho decir el término biodecodificación, ¿no? También las constelaciones, todo tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Los tabús, la muerte, la vida. ¿Sí? Creencias, todo esto abarca, la tanatología abarca todos estos temas. Entonces, justo decías ahorita, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? No, se queda uno en shock, como que para dónde, o qué hago, o qué digo. Yo lo que les digo a mis usuarios es, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. De verdad, no hace falta. Las palabras no hacen falta en ese momento. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que el doliente está pasando. No sabemos cómo fueron las cosas. Y mucho menos preguntes, por favor. A todos los que nos vean en este podcast, por favor, te lo pido, te lo ruego. No preguntes qué pasó. ¿Sí? Al menos no en ese momento. Si es alguien de absoluta confianza, que sea así como tu mamá, tu hermano, alguien, un amigo hermano, porque ahora tenemos hermanos por elección. Sí. Quizás sí, tú estás inquieto de saber, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo lo vi bien o la vi bien? Yo sabía que todo marchaba muy bien, estaba saliendo adelante. Quizás en este momento sí. Puedes preguntar cuando es muy cercana la persona a ti. Si solamente eres vecino, amigo, pariente lejano, o hace mucho tiempo que no los visitabas, que no hablabas con ellos, solamente di, aquí estoy. Bueno, les voy a platicar algo muy breve que me encantó. Fue mi primer paciente que falleció, con la que yo trabajé su proceso de esta paciente, su proceso de morir. Fue mi primera experiencia como tanatóloga. Yo la visitaba, obviamente ella ya estaba en cama, pues era una enferma terminal. Entonces yo iba y trabajaba con ella. Pero también trabajé con una de sus hijas, que se trabaja también con los cuidadores. Sí, es muy importante trabajar también con los cuidados. Sí. Yo trabajé con ella, esta paciente, su proceso de morir. La recuerdo mucho porque ella ya no hablaba, pero ella y yo encontramos una manera de comunicarnos. Y eso es hermoso. Sí. Es hermoso porque encontramos la manera de comunicarnos. Y bueno, yo trabajé con ella. Cuando me llaman y me dicen, acaba de fallecer, pues obviamente hice mi tarea, que es orientar en ese momento, porque la persona cuando recibe la noticia no sabe qué hacer, no sabe para dónde moverse. Está choqueada totalmente. Sí. Así es que esto lo platico precisamente porque no hay que decir nada, como te dije. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Está en el hacer donde realmente se ve la ayuda que tú quieres brindar. Completamente. Sí. No digas nada, pero sí acércate y pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Acercarte un vaso de agua, ¿sí? Te traje un poco de comida, ¿sí? Esto es para los dolientes. Te traje, regularmente acostumbran a llevar flores. Veo que acostumbran a llevar flores y acostumbran a llevar veladoras, y eso está bien porque las flores simbolizan algo y las veladoras también simbolizan algo. Nos tardaríamos mucho, pero pueden ver esas cosas en mi canal de YouTube, que es Duelo Sano, Tanatología Online. En todas las redes sociales me encuentran así, como Duelo Sano, Tanatología Online, y en el podcast Yo Resiliente
también ahí pueden encontrar, pero hay mucha información ahí que les doy justo de estos tabús. El porqué de las cosas también, del porqué ¿no? de las veladoras, esto lo van a encontrar en el video de Día de Muertos, Okay. porque es cuando se usan mucho todas esas cosas. Entonces, les decía, fui al funeral de mi paciente y me encantó ver cómo tenían arreglado cómo tenían ya planeado y arreglado ese funeral. ¿Por qué? Porque era una muerte anunciada. Porque ellos ya sabían y que es a donde iba a llegar, ¿no? Ese final mi paciente, y por eso pidieron mi apoyo para trabajar con ella. Pero al mismo tiempo trabajé con ellos. Así es que cuando yo llego ya habían arreglado todo, hermoso, con flores, con sus pajaritos que le gustaban mucho a mi paciente, se los ponían ahí en la ventana para escucharlos todos los días, y fue una despedida muy hermosa. Pero lo que más me sorprendió ver es a un señor que llega al funeral. Yo estaba ahí hasta el frente donde estaba el cuerpo de mi paciente, y veo llegar a un señor y estira los brazos. O sea, fue sorprendente para mí y yo quería levantarme a aplaudirlo, porque él abre los brazos y le dice a su hija, a una de las hijas de mi paciente, no tengo palabras, pero tengo 2 brazos que te pueden abrazar si tú lo quieres. No hay mejores palabras que esas, claro, que yo haya escuchado. Totalmente. En un funeral a donde ni me conocían, ¿no? Y qué bueno, sí, que tienen esta manera de brindar apoyo sin necesariamente prepararse en una terapia para hacerlo, ¿no? Qué bonita forma de abordarlo, ¿no? Se me hace algo bien bonito. Así es. Entonces yo casi me levanto a aplaudirle a esta persona, a decir, correcto, eso es lo correcto. Sí, sí, sí. Sí. Y no llegar y qué pasó, pero por qué, qué sucedió, pero dime, porque a veces hasta quieren que se les atienda. Los dolientes de repente tienen que atender a los visitantes. Pasa mucho eso, ¿no? Y justo en los 9 días, creo que nos falta un poco de empatía en eso, ¿no? Que de por sí ya es un gasto el tener... Y es gasto económico, gasto de energía, gasto de todo tipo. Y todavía tener que darles pan a los invitados, digo, no sé, o... Pan, comida, agua, tole, café, té, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, creo que nadie se pone a pensar en ese momento en ti, ¿no? O sea... Y ellos lo hacen correspondiendo y agradeciendo el que los estés acompañando. Pero sí, ¿qué tal si rompemos con ese tabú y hacemos lo contrario? Que cuando tú vayas a acompañarlo, ya llegues con tu cajita de galletas, ya llegues con tu piloncillo o azúcar o lo que quieras, ¿no? Sí, es más, sí. ¿Por qué no llegas con el café ya listo? ¿Por qué no llegas con el té, con todas esas cosas que se ofrecen? ¿Por qué no llegas con esto? Claro. Esto es algo que también he trabajado, te comentaba hace un momento, con mis pacientes en los talleres que realizo con ellos. Antes de la pandemia te estoy hablando. Realicé varios años, alrededor de 8, 9 años, talleres en las clínicas del IMSS, reeducando estas creencias, ¿no? Reeducándonos, porque también me incluyo, claro. Reeducándonos en todo esto de los funerales. Y me ha encantado escuchar a estas pacientes que han asistido decir, falleció mi vecino, pero cuando ellos regresaron yo ya les tenía una cazuela, me acuerdo mucho de una de ellas, se llama Tere, yo ya les tenía una cazuela de arroz hecha, ¿no? Y cuando ellos llegaron, yo llegué con mi cazuela y les comencé a servir y les dije, siéntense, yo les voy a servir de comer. Cuando regresaron de haber enterrado a su familiar. Qué bueno. Ahí está la diferencia. Sí, tú completamente. Eliges, ¿no? Tú eliges, vas, preguntas, abordas, incomodas o llegas con ayuda. Completamente. Y no tienes que decir nada. No tienes que decir lo siento mucho, porque en realidad no sabemos si realmente lo estás sintiendo. No lo vas a sentir como los familiares más cercanos, ¿estás de acuerdo? Jamás.
O estoy contigo. ¿Y en qué momento vas a estar conmigo? A veces decimos, estoy contigo, lo que necesites, aquí estoy, pero cuando se necesita resulta que no está. Completamente, sí. O hay un año que de plano o sea, ni lo ves, ¿no? Ni ves a la persona. Entonces sí siento que es No algo lo que vuelves no a es. ver después del funeral, Sí. ¿no? Y si no eres muy allegado a la persona, es bueno que vayas a un funeral. Eh, Solo es como Si tú lo sientes. realmente nada más de No, o sea, no hay corazón. quien sí y quien no deba ir a un funeral. Ok, Va quien realmente siente la necesidad de acompañar. ok. Porque vamos más por nosotros que por las personas que están en ese momento Claro. pasando por esa situación. Claro, yo vi que en pandemia, por decir, fue otra cosa, ¿no? Ya los Ese sería funerales, otro tema que cuando gustes podríamos aquí hablar las de puertas eso. están abiertas, que de verdad Gracias. fue algo, digo, siento que se rompieron muchas costumbres que había, ¿no? El hecho de que ya no tenías que hacer una velación y era como directamente... No, eso fue terrible, terrible porque se rompió, se les arrebató la oportunidad, porque así como yo te digo que tiene un sentido, Sí, las velas o las veladoras, las flores, todo tiene, es simbolismo también, sí, todo tiene un sentido, el ritual del funeral también lo tiene, ok, y es el cerrar el ciclo de vida, sí, es el despedirte de ellos. Tu cerebro necesita ver, tu cerebro necesita observar quién está en ese cajón, quién está en esa caja, para que de esa manera comiences ese proceso de ok, asimilación por la noticia. Si no lo vemos, nuestra mente nos va a engañar y nuestra mente nos va a decir, se fue de vacaciones, se fue al trabajo, se mudó de casa, nos abandonó. Ay, qué interesante está Todo eso. eso tiene nuestra mente, porque Ok. nuestra mente no racionaliza, nuestra mente solo capta, absorbe los mensajes de lo que escucha y de lo que observa, Ok. de lo que toca, porque somos sensoriales. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es muy... ¿Qué tanto afecta por decir, qué tanto afectó a esas personas que no pudieron despedirse de sus familiares? Muchísimo, Que no... porque siguen en una negación. Mucho. Cuesta mucho trabajo sacarlos de una negación, porque como te comento, no lo observaron, no lo vieron. Sí. Hay personas que se los entregaron ya incinerados, ¿no? Sí. Ya incinerados, ya no hubo una despedida y también hay que ponernos del otro lado, este es otro tabú también que se hizo a partir de la pandemia, el creer que no nos estaban dando a nuestro ser querido, que no los estaban cambiando, que los estaban matando, que en cuanto entraban al hospital los estaban matando los médicos. Mira, yo no soy médico, pero sí estoy muy cercana a ese sector, sector salud. Sí. Conozco varios testimonios y puedo incluso recomendarles alguno, ahorita no lo tengo en mente, pero testimonios de médicos, amigas personales que tengo, que son médicas y que vivieron todo este asunto de la pandemia, y todo eso que se dijo fue falso, es falso. Los médicos, las médicas son seres humanos como tú y como yo. ¿Tú crees que para ellos fue fácil desprenderse de su casa también, no ver a sus familiares durante meses porque no los dejaban estar cerca de sus familiares, puesto que trabajaban en el sector salud y llegaban personas contagiadas de COVID y que podían contagiar a su familia? Sí. ¿Tú crees que iba a ser para ellos tan fácil de decir, este vive, este muere, este vive, este muere? Claro que no. Claro que no. Y tampoco así de, entrégale lo que sea, ¿no? Al familiar. ¿Cómo crees? No, los médicos no fueron entrenados para eso. Sí. El sector salud, estoy hablándote de médicas, de médicos, de enfermeras, enfermeros, terapeutas, porque también nosotros, hoy justamente hacía yo un live comentándoles eso, que para nosotros los terapeutas también fue algo
súper, súper doloroso, grande, frustrante, lleno de impotencia, porque pasaron tantas y tantas cosas que también para nosotros fue nuevo. Fue nuevo, y no fue nuevo por el fallecimiento, sino por el constante, ¿no? Las constantes pérdidas, porque no solamente fue el fallecimiento, fue pérdidas de otros tipos, pérdidas del empleo. Se quedaron muchas personas sin empleo, no tenían muchas personas ni para comer. O sea, todo esto fue a nivel, además no fue a nivel nacional, fue a nivel mundial. Para nosotros los terapeutas esto nos afectó muchísimo también. Y ahora, si ya antes acudíamos, espero que los demás que me estén viendo acudan a terapia. Si esto sucedió, antes de que esto sucediera, ya acudíamos a terapia, esto, con mucho más razón, por todo esto que sucedió, tenemos que atendernos. Necesitamos atendernos, porque encargándonos de esta parte de las emociones y de la salud mental, también fuimos muy afectados. Sí, bastante. Y nadie se pone a pensar en eso, ¿no? Sí. O pocas personas lo hacen, en pensar en todas estas personas que se vieron involucradas, comenzando, como te dije, por los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, también terapeutas, personas de intendencia, que también necesitaban hacer limpieza y demás, y también fueron quitados les fueron quitadas sus familias. Sí. Fallecieron médicos, médicas también durante esa pandemia. ¿Por qué? Porque Horrible. fueron contagiados por atender a las personas. Por eso es que les digo que todos estos mitos, todos estos tabús de que eran asesinadas las personas, de que les eran cambiadas las personas, etcétera, es falso. Sí, nadie quería. Es falso. Obviamente todos reaccionaron de esa manera, atacando a nuestros médicos, atacando a nuestras médicas por esta impotencia y esa ira de que su ser querido, la vida, no los médicos, la vida se los arrebató. Claro. Entonces ellos no buscaban quién la hizo, sino quién se las pagara. Y entre eso, pues también hubo médicos y médicas asesinados por ellos. Sí, fue horrible ver todos esos casos. Como terapeuta, ¿cómo fue para ustedes esta pandemia? O sea, porque pues nadie estaba preparado para una pandemia y que desafortunadamente fueron millones los casos de muertes, ¿no? Entonces, digo, supongo que era una carga emocional muy fuerte. Muy fuerte, porque además somos seres humanos antes de ser profesionales. Totalmente. Somos seres humanos que también perdimos familiares. Y como lo comentas, ¿no? Ni siquiera los terapeutas están completamente preparados para asumir pues tanta carga emocional muy fuerte, ¿no? Y además porque fue o sea, fue mucho, ¿no? Fue demasiado. Cantidades enormes, ¿no? Cifras muy grandes. Sí. Fue bastante duro, bastante fuerte. Algunas de nosotras, bueno, yo hablo por mí y hablo por algunas de mis compañeras que conozco en este trayecto de dedicarme a esto. He conocido muchísimas personas, me sigo preparando y entonces sigo conociendo personas nuevas. Pues hicimos una red de apoyo. Hicimos una red de apoyo que fue ayudarnos también entre nosotras mismos, escucharnos. Escucharnos, porque además fueron cerrados hospitales, fueron cerrados terapias también, fueron cerrados consultorios, ¿no? Que fue mi caso también. Y que está vivimos muchas pérdidas. La terapia tiene que ser presencial, ¿no? Y ya a partir de la pandemia pues fue como, pues ya puede ser online, ¿no? Se buscó la manera de que pudiera ser. Que pudiera ser online, sí, sin embargo, así como te digo, no estamos educados para la muerte, tampoco estábamos educados. Igual que los maestros, nos pasó lo mismo que con los maestros. No estábamos acostumbrados, bueno, yo hablo por mí, sí ya trabajaba en línea también, era todo más presencial, por supuesto, era uno que otro en línea y ahora es al revés. Ahora es más en línea que presencial, pero fue modificar todo esto, igual que a los maestros que tuvieron que modificar toda su enseñanza y pasarla en línea. Cuando había maestros, estás de acuerdo que hay maestros de muchísimos años ya,
que no se atrevían a agarrar una computadora. Sí, sí, sí. Y ahora párate frente a una cámara y enseña sin ver a tus niños, ¿no? Claro. Fue bastante difícil, te decía, fue lleno de pérdidas. Lo que hicimos nosotros, algunos, y espero que los demás también, fue formar una red de apoyo para apoyarnos entre nosotros, a darnos terapia entre nosotros. Y además, también a anotar y dar nuestro servicio de manera gratuita a los números que nos estaban solicitando el sector salud. De esa manera también pudimos apoyar. Ahorita recuerdo a una de mis compañeras que me mandaba mensaje y bueno, entre estar viviendo, a mí me tocó esa parte, ¿no? Me tocó un momento bastante duro que no he hablado, casi no hablo de mí, de mis experiencias personales, pero me tocó esto de la pandemia, teniendo a mis familiares enfermos, ya habiendo perdido a alguien también familiar, el esposo de una de mis primas hermanas, y dar apoyo también a la familia, que es algo que en la tanatología sí se puede hacer, de manera psicológica no, porque no podemos atender a nuestros propios familiares, eso ya es bien sabido, que no podemos atender a nuestros familiares. Sin embargo, en esto fue, ¿sabes qué? Apóyate de tal, apóyate de esto, formé grupos de apoyo para que entraran y se apoyaran con la información que yo iba dando, haciéndolos en vivos, etcétera. Fue esa la manera en la que pude apoyar, porque fue de manera masiva. Totalmente, claro. Sí, entonces, sin embargo, aún así es demasiado, como decíamos hace un momento, desgaste, ¿no? Mucho desgaste de energía, sí. Desgaste emocional, desgaste mental, desgaste económico también, porque tú que te dedicas a esto sabes que no es suficiente solo con un celular, aunque hay muchos que así lo hacen y qué padre, pero no es solamente con eso, ¿no? Si queremos trabajar ya de manera profesional, pues necesitamos invertir. Claro. ¿Verdad? Invertir también en ello. Ok, que vamos a pasar a otro tema después de esta breve pausa. Queremos tocar el tema de cómo podemos ser más empáticos con las personas que están afrontando una pérdida, ¿no? Sí. El decirles, ya no llores, creo que eso no ayuda bastante. No ayuda en nada. No ayuda en nada e interrumpe nuestro proceso. Y justamente vamos a unir esta parte que me comentas sobre cómo ser más empáticos con el proceso de duelo. Porque aquí, como ya te había comentado antes, es qué decir y qué no decir. Pues ya en corto les comenté, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada, es mejor ayudar, apoyar, servir, ¿verdad? Eso es mucho mejor y se va a notar más que cualquier palabra o frase que tú quieras aprender para decirle a cualquier persona, pues que lo sientes y que estás con él, ¿no? Acompañando. Entonces, bueno, el llorar justamente es otro tabú, ¿no? Otro tabú, porque se nos dice que no debemos de llorar y que nadie además nos debe ver llorar, y sobre todo a los varones. Sí. A los varones se les dice más eso. Sí. Incluso lo vemos, y eso es algo que es muy hablado en los talleres que realizo, en las conferencias, porque incluso en la televisión también lo hemos aprendido lo hemos aprendido y desaprendido también. Voy a hablar del programa de El Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Que cuando está llorando no le dicen no llores, le dicen, sí, y no llores porque te doy otro, ¿no? O se le dice, en ese momento usan la frase también de, ¿por qué lloras? ¿Que no eres hombrecito? Y él dice, sí, soy hombrecito, pero soy hombrecito chillón, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablaba de esa creencia de que no se debe llorar, pero también el desaprenderlo y decir, pues, soy un hombrecito, pero soy un hombrecito chillón. Porque efectivamente eso es un tabú que también impide e interrumpe nuestro proceso de duelo. Sí. Totalmente.
¿Por qué? Porque se dice que no hay que llorar o que ya pasó, deja de llorarle. Hay otra frase que también dicen, no lo dejas descansar o no la dejas descansar. Claro. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Sí, bastante. Que sigues llorando, pasan 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, y tú sigues llorando a tu ser querido porque te duele, porque, como les dije antes, estás en ese desprendimiento, en ese desapego, ahora estás en ese proceso de reaprender, un reaprendizaje. ¿Y cuál es ese reaprendizaje? Aprende a vivir ahora sin esa persona. Es todo un proceso que lleva diferentes etapas. ¿Cómo le dices a alguien que ha convivido, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno de mis usuarios, que ha convivido con su pareja durante más de 40 años y ha llorado por, no sé, 2 meses, 3 meses? ¿Cómo le dices que ya no le llore porque no lo deja descansar? Si está llorando 2, 3 meses, una vida que llevaron juntos de 40 años. Entonces eso es algo que interrumpe nuestro proceso de duelo. Así es que, igual que hace rato, les ruego a todos los que nos estén viendo que dejen de decir esa frase, que dejen de decir esa frase o que dejen de obedecer a esa frase. Claro, porque el llorar de ojos para afuera sana, y llorar de ojos para adentro, el tragártelas, creo que te enferma bastante. Sí, o sea, así es. Traes todo el nudo en la garganta y vienen las enfermedades. Un ejemplo que les pongo a mis usuarios, cuando deciden no llorar o no quieren llorar por temor a que les digan que ya no lloren, que se tengan que aguantar, que tienen que aparentar que están muy bien en casa, porque los familiares se van a preocupar. A veces me han dicho, me regañan si me ven llorar. Sí. Cuando esto sucede, yo les digo, mira, te voy a poner este ejemplo sobre las lágrimas. ¿Conoces el agua estancada? ¿La conoces, Axel? ¿El agua estancada? No. Ok, es cuando tú tienes en un estanque agua, pero no la usas para nada. Y la dejas ahí por mucho y mucho tiempo. No fluye para nada, para ninguna parte el agua. Por eso es el agua estancada. Lo dijiste bien. ¿Qué pasa con esa agua? Se apesta. Comienza a apestarse, a verse verdosa, a salirle, no sé, moho, bichos, se contamina terriblemente, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si tú agarras un vaso de esa agua y te lo tomas? No, te enfermas. Por supuesto. Te pudres tú también, ¿no? Claro, te enferma demasiado. Pues cuando no lloramos, es como si nos estuviéramos tomando un vaso de esa agua, porque esa agua vive estancada en ti. ¿Sí? Vive estancada en ti, porque no has querido sacarla, porque no has querido dejar que esta fluya. Hay personas que se tienen que esconder para poder llorar y que dicen, me voy a esconder porque no me permiten llorar. O necesito venir a terapia a llorar aquí con usted porque en mi casa no me dejan hacerlo. O el gusto de que no te vean llorar, ¿no? Sí. O sea, hay como un miedo a que te vean llorar, porque no quiero que mis hijos me vean llorar. Ajá. Porque se van a preocupar. Yo me preocuparía más si no los viera llorar, sí. La verdad, y no porque me guste verlos sufrir, sino porque es la manera que Dios nos dio. El Dios en el que ustedes crean, ya hablaremos ahorita también de esa parte, esa parte espiritual, pero Dios, el que yo creo, nos dio esa herramienta, que es las lágrimas, para poder sacar y poder liberar todo aquello que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que guardamos dentro, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos sobre todo. Entonces, bueno, eso deja de llorar o ya no llores porque no lo dejas descansar, es que ya pasó mucho tiempo, ya olvídalo. Esas son otras frases que también nos dicen. No estoy atacando a estas personas, sí quiero que quede claro el por qué lo hacen. Estas personas, como yo les digo a mis usuarios, no lo hacen por querer algo malo para ti. Sí, no, es porque a ellos les lastima también verte así. Sí.
A ellos les duele verte así y ellos quisieran verte bien todo el tiempo para ellos sentirse bien también y sentirse tranquilos. Claro. Sí, porque esto es de apegos, ¿no? Como haz de cuenta como los muéganos. No sé si has comido esas palomitas de caramelo en bola, ¿no? Que están todas pegadas. Pues así somos, como familiares, amigos, etcétera. Entonces, por apego es que decimos eso. Ya no llores o cálmate, cuando queremos exaltarnos, cuando queremos enojarnos, porque es parte también del proceso de duelo, también nos dicen, ay, pero no te enojes, no tienes por qué enojarte. Digo, ¿por qué no? Al menos en mi terapia se vale todo. Qué bueno. Se vale todo, se vale llorar, se vale gritar, se vale enojarse, se vale todo. Lo que tú sientas y necesites liberar, se vale. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que eso también necesita cambiar. Esos tabús de que no debes enojarte, entonces siempre te tienes que mostrar bien, siempre sonriente, siempre de buen humor. No es verdad, somos seres humanos, no somos robots. Que es una etapa también del duelo, ¿no? Del proceso de duelo. Claro. Estas 5 etapas que te hablaba de Elizabeth Kubler-Ross son 5, y estoy hablándote de esa negación, de ira, de negociación, de depresión y también de aceptación. Cuando estamos en la negación es cuando nos viene la sorpresa, no lo podemos creer. Lo primero que decimos cuando nos dan una mala noticia, ¿qué es? La negación, ¿no? Siempre no es cierto. No te lo crees. Sí, exacto. Lo que has como que ese... Creo que es instinto, la verdad no sé. Es un instinto de supervivencia porque la negación es un mecanismo de defensa. Sí. Y es muy sano, como el llorar, como el gritar, son mecanismos de defensa. Sí. ¿Qué entiendes por mecanismo de defensa? Pues que me está defendiendo. Completamente. Me está defendiendo ante el peligro, ¿no? Que no sé si llega un punto en el que también eso te puede jugar como que en contra, la negación, el negarlo tanto al no aceptar esa realidad que nos pasa, ¿no? Claro que sí. Esto se vive, como te decía, es una de las etapas por las que todos pasamos. Sí. Por esa negación. El no poder creer lo que está pasando, el no poder creer lo que estoy viviendo, el no poder creer que esté sucediendo de la manera en la que sucedió. Claro. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa. Te voy a poner un ejemplo. Si me dan la noticia de que alguien se accidentó, ¿no?, y falleció de manera súbita, tiene que estar ahí la negación para defenderme, porque si me dan la noticia de esa manera, me da un infarto. Sí. Me da un infarto y me muero también. Entonces, como mecanismo de defensa, por eso se le llama mecanismo de defensa, porque está ahí para defendernos ante el dolor, ante ese impacto que te da la mala noticia. Ahora, bien, esto que decías, son mecanismos de defensa que no son eternos. Te defienden solamente en el momento. Es como cuando, imagínate un guerrero, un soldado que utiliza su escudo, ¿no? Su escudo y su lanza, ¿no? O su arma. Claro. En el momento del ataque, obviamente se va a proteger, pero cuando ya no se sienta en peligro, no va a estar todo el tiempo así, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a quitar ese mecanismo, va a quitar ese escudo. Así son los mecanismos de defensa. Cuando ya no nos sentimos en ese peligro, entonces es que se va ese mecanismo de defensa. Pero llega otro, que es la etapa de la ira. Puede ser, ¿no? Sí. La etapa de la ira en la que todos también vamos a pasar porque estamos procesando. Ahorita les voy a decir qué es eso. Menciono mucho la palabra y hasta lo digo lentamente, procesar, ¿sí? Procesar. Ahorita lo comento. En esa ira también es un mecanismo de defensa, es otro de los escudos. Por eso, así como les digo, no permitas que te digan cómo te debes de sentir. No permitas, nadie, ninguno, permitamos que nos digan cómo debemos actuar, qué debemos decir, qué debemos sentir. Porque todo es válido. Para eso se nos fue dado. Para eso están ahí las emociones. Lo que yo como profesional les puedo sugerir es aprende a manejarlas tú, ¿no? Sí. Aprende a manejarlas. No que alguien más las maneje, no que éstas te manejen. Aprende tú a manejarlas. Y es lo que trabajamos en terapia.
Entonces, la ira, que te decía, es otro de los mecanismos de defensa, es porque estamos enojados por lo sucedido. Estoy enojada incluso hasta con el mismísimo fallecido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué ya no estamos realizando nuestros planes, nuestros proyectos que teníamos juntos? Habíamos hablado que yo me iba primero, porque hay quienes dicen eso, ¿no? Hay pactos, ¿no? Hay pactos. Sí, habíamos quedado que me ibas a llevar, habíamos quedado que nos íbamos a ir juntos, etcétera. Y por supuesto que hay cierto enojo, no, te decía, hasta con el mismísimo fallecido, pero también nos enojamos con Dios, nos enojamos con la vida, que creemos que nos enojamos con Dios. Ahí entra esta parte espiritual y esta parte religiosa. No nos enojamos con Dios, nos enojamos con la religión. Claro. Que ahorita se me vino a la mente un tema que no habíamos anotado ahí, pero creo que se me hace interesante. Uh-huh. ¿Cómo manejar el que una persona ya no quiere estar? Este sería un tema mucho más, es otro tema tabú, sí. Que es bueno, no sé si se pueda comentar, sí, porque de repente la palabra es... Sí, estamos hablando del suicidio, okay. Yo le llamo, para no usar esa palabra tan fuerte, el término de nuestra vida, ¿no? Estamos decidiendo terminar con nuestra vida. Claro. Ese sería un tema es un tema tabú, por supuesto, sí. Y sería como abarcar muchos otros temas, okay. Pero lo que sí te puedo decir es que la persona que quiere o intenta hacerlo no es porque realmente quiera morir, es porque no sabe cómo vivir. Ajá. Y hay muchas cosas que trabajar psicológicamente, ¿no? Emocionalmente con estas personas, porque a veces fallecen sin darse cuenta que tenían un problema mental. Sí. Uh-huh. Y que ahí es otro tabú, hablar de las enfermedades mentales. Sí. Por eso te decía que esta profesión abarca muchísimos, abarca todo lo que sea vida, desde vida hasta muerte, abarca todo. Entonces hay muchísimos tabús también al respecto. Pero bueno, me regreso un poquito a la etapa de la ira. Te decía, estar enojada no solamente no están enojados con Dios, están enojados con la religión. Si tienen alguna, o si tuvieron alguna, o si esa persona fallecida tenía alguna, estamos enojados también por ello. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con las religiones, ni se trata de estar en contra de nadie, al contrario. Yo creo que todos necesitamos siempre aferrarnos a algo que nos haga sentir paz, que nos haga sentir serenidad, que nos haga sentir tranquilidad, que nos haga sentir amor incluso. Y es a eso a lo que nos debemos aferrar. Tener esa fe de que alguien más grande que cualquier ser humano está con nosotros, que esa sería como la espiritualidad, el espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Hablar de la espiritualidad o hablar de ese Dios o ser superior, como cada quien le quiera llamar, cosmos, Yahvé, como le quieran llamar, sí. Es estar hablando de algo que no se ve, ¿sí? Que no se ve, que no se toca, pero que sí se siente. Sí, y que es esto que te decía, sobre todo de las lágrimas y demás, el que es todo lo que guardamos dentro, pero dentro también tenemos un espíritu que hace que seamos estos seres humanos, ¿no? Sí. Porque esto físico solamente es como el empaque, ¿no? Claro. Como el empaque, yo diría. Entonces sí necesitamos saber que tenemos todos un espíritu y que este es el espíritu que se desprende del cuerpo cuando fallece la persona. El cuerpo ya no dio más, porque también aquí entra otro tabú que también lo he mencionado muchas veces, que cuando fallece la persona por enfermedad, estamos acostumbrados a decir, oye, pero ¿qué pasó? Es que falleció de cáncer.
es que falleció de diabetes, es que falleció de un infarto. No, no falleció de eso, porque ellos no eran eso. Falleció con o a consecuencia de la diabetes o cualquier otra enfermedad, ¿sí? Cualquier enfermedad. No es que nosotros seamos la enfermedad, no, en absoluto. Y eso es algo que también se trabaja con el enfermo terminal. Okay. El que ellos sepan, sobre todo al enfermo terminal, es hacerle ver lo que sí hizo, porque generalmente se sienten culpables, que este es otro tabú, se sienten culpables por lo que no hicieron. Sí. Por lo que no hicieron, o porque no lo hicieron bien, o porque, bueno, no lo hiciste bien según quién. Claro. Hay personas que dicen, es que yo maltraté muchísimo a mis hijos. Oye, era lo que tenías para dar. Es que no les di todo lo que necesitaban, pero les diste lo necesario, pero les diste hasta donde tú podías. Entonces es hablar también terapéuticamente con el enfermo también. Justo ahorita que lo mencionas, yo empecé este podcast porque yo quería, de cierto modo, o sea, como que algo no me decía, no te puedes ir de aquí si no has empezado algo, ¿no? Entonces, perfecto. Ahorita que lo mencionas, sí fue como, ay, o sea, fue difícil, ¿no? Pues porque no, sentía que no había hecho algo que realmente me gustara, ¿no? Entonces fue el justo... Tienes 22 años, Axel, por eso te felicitaba desde que llegué. Gracias. Por esta labor que estás haciendo, porque gracias. No cualquiera hace este tipo de contenido, no cualquiera de tu edad. Sí. Hace este tipo de contenido. Claro, y fue muchas gracias, pero sí fue algo muy difícil el decir, digo, tenía un negocio, pero no me gustaba, me la pasaba enojada, entonces decía, tengo que hacer algo que me guste, y sí, de cierto modo, era en mi cabeza el no te puedes ir porque no lo has hecho. Sí, ¿no? Y justamente ahí estamos hablando del ser. Uh-huh. Estamos hablando del ser, porque muchos se enfocan en el hacer. Claro. Y muchos más se enfocan en el tener. ¿No? Claro. Estamos educados para eso, como te dije. No estamos acostumbrados a restar a la vida. Estamos acostumbrados a sumar. Porque todo el tiempo es, a ver, ya concebiste, ahora tienes que cuidarte para que se forme bien, ¿no? Sí. Ahora, ya que se formó bien, tienes que estar, hacer todo lo posible para que nazca mejor, ¿no? Entonces, ya que nació mejor, ahora ya naciste, ahora respira por ti mismo. Ya respiraste por ti mismo, ahora aprende a comer por ti mismo. Ahora, aprende a bañarte, aprende a cambiarte, suma, siempre mejor, ¿cierto? Claro. ¿Y en qué momento nos dicen... porque además, no sé si alguna vez jugaste fútbol, porque sí. No a todos les gusta. Sí. ¿Jugaste fútbol? Sí. Ok. ¿Cómo te entrenaron? ¿Para perder o para ganar? No, siempre para ganar. Siempre para ganar. Sí. Y en la vida siempre nos entrenan para ganar. ¿Y en qué momento te dicen que perder está bien? Y que perder incluso es mejor. Es mejor. Te y es ganar. Más, sí. Y es ganar. Si pierdes... no estás perdiendo, estás ganando el doble. Es como a los músicos que dicen que un aplauso de 5 minutos puede incluso afectarte más que realmente el que no haya un público, ¿no? O sea, creo que el que no haya público, ¿no? Exacto, te ayuda mucho el que no haya un público porque pues trabajas en ti y cómo mejorar. Pero si ya lo tienes y... Si te dicen que eres perfecto, que todo lo que haces está súper bien, que no tienes nada que corregir, entonces, ¿qué aprendes? ¿Qué haces? Te mantienes. Y yo creo que de ahí viene ese pensar tuyo de, no, es que esto que estoy haciendo como que no me gusta. Claro. Como que yo necesito dejar algo más. Sí. ¿No? Sí. Y esa fue tu parte espiritual, tu ser, porque todos venimos a eso. Claro. ¿Por qué me atrevo a decir que todos? Porque todos tenemos un espíritu y todos venimos a eso. Uh-huh. Antes de comenzar esta entrevista platicaba con alguien que está aquí acompañándonos y le decía eso, si tú tienes ese don, trabaja en eso y púlelo.
porque quizás eso es lo que viniste a hacer, quizás eso es lo que vino a dar. Claro. Pero hay que hacerlo de manera correcta, Sí. porque a veces podemos lastimar más que ayudar. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Sí. Porque dices, no, como que esto no me gusta. Eso es lo que me gusta de los jóvenes. Eso es lo que me gusta, que ahora sí hacen lo que quieren hacer. Claro. Porque antes se nos era impuesto, bueno, a mí no, gracias a Dios, pero sí nos era impuesto la profesión. Claro. Y tú tienes que ser médico porque tu papá es médico y tu abuelo es médico y tu bisabuelo es médico. Sí. Tú tienes que ser abogado porque tu papá es abogado, porque tu abuelo es abogado. O sea, tú tienes que seguir, ¿no? Sí, Esa sí, descendencia. ¿Y en qué momento te preguntaron si tú querías? Sí, sí, sí. Bueno, pasa mucho con los niños que hoy en día son streamers. Que dices, ¿cuándo un niño iba a poder mantener una familia completa solo por jugar videojuegos? Exacto. Y que obviamente la sociedad no está preparada para estos nuevos, pues empleos, si se puede decir, pero estas nuevas profesiones, estos nuevos Es que ni oficios. siquiera son empleos, Ajá. son emprendedores, son Exacto. empresarios, Es niños otra empresarios. visión. Sí. Y esto es porque han decidido romper como tú, romper todos esos tabús. Ujú. Sí, completamente. Romper ellos también con esos tabús, porque estamos acostumbrados a dejar, no sé si se acuerden de ese comercial, ¿no? De, estás viendo todo esto, ¿no? Pues todo esto es tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, si todavía el hijo decía, y la Cheyenne, Y ¿no? la Cheyenne, pues. Esa, Sí, sí, esa sí. también. ¿Por qué? Porque así estábamos acostumbrados, venimos de esa formación y venimos de esa educación, del trabajar para dejarle algo a nuestros hijos. Y qué padre que ahora los niños desde pequeños dicen, no necesito que me dejes nada, yo puedo solo. Claro. Y esa es pues lo más sano, ¿no? No puedo decir que sea lo perfecto porque no lo es, porque lleva sus pros, sus contras, como todo, pero eso sí sería quizás lo correcto. Sí, sí, yo en mi casa, digo, ya fue hasta que llegué a los 18 que yo les dije a mis papás, ya no quiero seguir con la escuela, no me gustaba ese Tú sistema. tomaste esa decisión. Pero mi papá tomaba un papel de, pues, sí, pues ponte a vender chicles, ¿no? O sea, como que solamente se me daba esa opción de o vender chicles, digo que no digo que sea malo, pero solo se me daba esa opción de o vendes chicles o te pones a limpiar parabrisas, que tampoco digo que sea malo, pero a mí solo se me daban esas dos opciones. Exacto. Entonces ya fue hasta que digo, otras personas me dijeron, es que también existe el mundo de las ventas y de Ahora todo está esto. todo esto, que es, yo creo que Ajá. si algo podemos agradecer de esta pandemia, porque te decía, también del perderse ganar, Completamente. si algo hemos ganado de todo esto de la pandemia, son nuevas oportunidades de empleos, de trabajos, de emprendimiento, de ser empresarios, de ser emprendedores, Claro. ¿sí? Porque ya existen también. Ahora ya hay más personas, y me encanta saber eso, que hay personas que ya se dedican al home office. Sí. Sí, sí, sí. Que de plano se tuvieron que adaptar por la pandemia, pero ya no regresaron más a sus lugares de empleo. Hubo mucha gente que fueron despedidas, pero de sus trabajos, y afortunadamente la misma necesidad, digo, malamente, pero por la necesidad, pues crearon cosas muy padres. Emprendieron mucho. Emprendieron todas esas personas que se dedicaron a vender cubrebocas, que se dedicaron a vender gel, que se dedicaron a vender, es que de verdad conocieron el mundo de las ventas. Todo esto nos llevó y digo nos llevó porque también quise hacerlo en ese tiempo, justamente, ¿no? En ese tiempo en el que estaba todo lo que estábamos acostumbrados a hacer se vino abajo. ¿No? Se vino abajo y se vinieron, claro que otras oportunidades, pero no todos las pudieron tomar, no todos se pudieron adaptar. Yo me dedico más a trabajar con personas que quieren verte, que quieren que estés ahí, que estés con ellos, que además soy de mucho el contacto con las demás personas, entonces necesitamos, porque todos lo necesitamos, ese contacto, ese abrazo, ese apapacho. Sí. Y todos mis usuarios
me atrevo a decir que todos están acostumbrados a eso. Y que a muchos de ellos les costó trabajo y que incluso decidieron no tomar terapia hasta que todo pasara y que pudieran volver a verme en persona. Porque no están acostumbrados a usar estos medios. Pero bueno, me regreso a este proceso que te decía con la negociación. La negociación es justamente esto que hablábamos de la espiritualidad. Es esta parte en la que necesitamos, yo les digo a mis usuarios, es una tablita de salvación. De que te estás ahogando, ¿no? En el mar, imagínate eso. No sabes nadar, te estás ahogando o ya te cansaste de nadar y necesitas en dónde apoyarte. Claro. Necesitas un relax, ¿no? Entonces está esa tablita de la cual tú te puedes apoyar y te puedes recargar. Y esa tablita se llama fe. Se llama fe. No se llama religión. Sí, no. Se llama fe. Claro. Necesitas encontrar algo más poderoso o a alguien más poderoso que cualquier ser humano. Cualquier ser humano. No puedes poner como tu Dios a tu pareja, ni al dinero, ni a los médicos, porque por eso se enojaron mucho también con los médicos y las médicas, ¿no? Me lo salva, ¿no? Sí, y los amenazaban y le decían, me lo salva o lo mato, ¿no? Claro. De la desesperación y de no querer aceptar que la muerte es un proceso de la vida. Es un proceso natural de la vida. Y que nadie puede hacer nada contra En absoluto. No podemos hacer nada. Podemos hacer algo, y lo hicieron, ¿verdad? Si nos enfermamos y hay cómo calmar los síntomas, eso sí se puede hacer. Pero no podemos hacer nada en absoluto para evitar la muerte. Entonces es ahí donde necesitamos esa tablita de salvación, llamada fe. Agárrate de tu fe, porque ya has desconfiado de todos, porque ya te has enojado con todos, porque ya no es posible que sigas negando lo que estás viviendo. Agárrate de tu fe, de la fe que tú quieras, en donde tú la necesites canalizar, pero agárrate fuertemente de ella, porque es lo único que tienes en ese momento. Sí. No podemos estar confiando, teniéndole fe a otra persona, porque las personas fallamos. Claro, y errar creo que es de humanos, ¿no? Así es, todos fallamos. A veces de repente me dicen, es que creo que ahora me estoy haciendo dependiente a la terapia o dependiente de ti. No, dependiente de mí no. Sí. Dependiente de una terapia, sí. Eso sí es sano, porque yo puedo faltar en cualquier momento. Pero este tipo de apoyo existe en cualquier otro lugar. Claro. No solamente conmigo. Sí. Pero tú sí ya sabes que es una herramienta a la que tú puedes acudir. Entonces, bueno, viene esta parte de la negociación para pasar también a la otra etapa. Ahorita les voy a explicar que esto no es lineal como yo lo estoy explicando. Así lo explica Elizabeth Kubler-Ross, pero también nos dice, no es que primero pases por la negación, en segundo lugar por la ira, en tercer lugar por la negociación. No, nosotros ahí vamos a estar brincando como los sapitos de un lugar a otro, ¿sí? Y vamos a estar como en esa guerra, como en esa lucha, de aquí para allá, de allá para acá, ya me quité de la negación, no, pero ahorita otra vez estoy que no lo puedo creer, pero es que ahorita ya estoy deprimida, pero es que también estoy enojada, y es una guerra de emociones. Okay. Por eso les decía que les voy a explicar después lo que es el proceso de duelo. Bien, entonces viene esta cuarta etapa o esta etapa que se llama depresión, que muchos se espantan, ¿no? Es que no, levántate, no te puedo ver así porque te vas a deprimir, te tienes que levantar y haz algo y báñate y arréglate y vamos aquí, vamos allá. Y no permiten tampoco los familiares o los cuidadores, ni ellos mismos se permiten, porque también me ha tocado pacientes que dicen, yo no me puedo deprimir. Les he preguntado, ¿no puedes o no quieres deprimirte? No, sí. No quiero deprimirme. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿A qué? A no salir de la depresión. A no salir de ella. A verme en la oscuridad. Y mi respuesta es, se necesita estar en la oscuridad para poder ver la luz. No hay de otra.
Se necesita estar en la oscuridad. Qué difícil, porque yo soy una persona que no, o sea, últimamente es como... Han pasado muchas cosas como que me da el bajón, pero pues no, o sea, justo mi cabeza lo bloquea. Es difícil, pero se necesita, es necesario. Así como es necesario que haya una noche para que haya un día, ¿no? Un amanecer. Un oscurecer para que haya un amanecer. Es necesario. Sí, sí, sí. Así también es necesario estar nosotros en la oscuridad para poder ver la luz. Claro. Ese es el miedo que tienen muchas personas a deprimirse. Ahora, una cosa es estar deprimido por el duelo, por tu proceso, es una etapa. Y si te estoy hablando de etapa, quiere decir que tiene un tiempo, Sí, que no es algo de por vida. claro. Es etapa, o sea, tiene un principio y un final. Entonces, es sano pasar por ahí. Es sano deprimirse. Es sano decir, hoy no me voy a levantar. Hoy me voy a levantar más tarde. Y trabajo con esas personas también que me dicen, no quiero deprimirme. Ok, vámonos suavecito entonces. ¿Sí? ¿Cuántas horas quieres dormir? ¿A qué hora te quieres levantar? ¿Qué quieres hacer? No te pongas tantas actividades para que tengas ese tiempo de sentir. Porque se evaden. Bastante. Se evaden haciendo. Para no sentir. ¿Por qué? Porque qué fuerte es sentir esto. No quiero sentir dolor. No quiero sentir todo esto en mi interior. Sí. Imagínate, eso lo hacen las personas y lo comentan las personas que toman terapia. Imagínate quien no lo hace. No, es horrible. No, Yo lo que les comento en mis redes sociales es, todos en absoluto necesitamos ir a terapia. Sí, pero yo no también estoy todos convencido lo de eso. quieren hacer. Sí, No todos se quieren ayudar. claro. Tenía una pregunta que supongo, ¿cómo es trabajar con pacientes que ya están desahuciados, con pacientes que ya tienen una enfermedad terminal y que desafortunadamente pues tienen que mentalizarse a afrontar lo que es natural? Hay una frase que yo utilizo mucho: si tú aprendes a vivir, aprenderás a morir. Y eso es lo que hay que trabajar con las personas desahuciadas. Aprende a vivir, para que entonces puedas aprender a morir. Si no aprendemos a vivir, no vamos a saber morir. Y vamos a estarnos resistiendo a ello. A algo, como te decía desde un principio, que es inevitable. Entonces hay que aprender a vivir. Nadie tiene el tiempo exacto, ni el día, ni la hora de nuestra muerte. Nadie lo tiene, ni siquiera los médicos. Sí, no. Aunque nos digan, es que probablemente 6 meses, probablemente 1 año, probablemente 2 semanas, ¿no? En realidad no depende de ellos. Sí, no. No depende de ellos. Tengo esa experiencia vivida también con mi abuelita, que ya está en la gloria. No es de que en gloria esté, no, ya está, ¿no? Ella ya está ahí. Con ella la llevamos al hospital, acudimos a un especialista. El especialista ve sus estudios, ve las placas y demás, y nos dice, no le quedan más de 6 meses de vida. Así, directo, sarcástico, fuerte. Por eso es que insisto mucho en que hay que prepararse para decir las cosas, porque no sabemos que a veces lo que sale de tu boca puede matar a alguien, ¿sabes? Lo que sale de tu boca. Sí, el poder. Ni siquiera golpear y agarrar una... Exacto. El poder que tienen las palabras pueden llegar a matar a los demás. Sí. Entonces, esta persona lo hizo de esa manera. Y resulta que mi abuelita no vivió 6 meses, vivió 6 años. Afortunadamente. 6 años que la pudimos disfrutar, y que con esto te respondo a tu pregunta, ¿no? Una persona que está desahuciada, ¿qué decirle, qué hacer? Aprende a vivir. Aprende a vivir. Claro. Y si lo haces, vas a aprender a morir también. Que a veces nos da miedo morir, pero porque seguramente tenemos pendientes. Porque no hemos vivido, ¿no? Porque no hemos vivido, claro. porque no hemos disfrutado de lo que venimos a hacer. Sí. A lo que venimos aquí.
Bueno, entonces terminamos también con la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación. No se trata solamente de aceptar la muerte, no se trata solamente de aceptar que ya no está, de aceptar que eso ya es bastante fuerte, ¿no? Que ya no está, que ya no va a regresar, que ya no lo voy a tocar o la voy a tocar, que ya no la voy a besar o lo voy a besar, etc. No es solamente aceptar eso. Aceptación quiere decir que estás aprendiendo a vivir sin él, sin ella. Eso es la aceptación. Que cuando tú recuerdas a la persona, como yo lo acabo de hacer con mi abuelita, y que digo, en gloria está, o sea, no es de, ay, que Dios la tenga en su... No, porque yo sé que está ahí. Que yo la pueda mencionar a ella, a mi papá, a mi, etcétera, a mis otros abuelitos y demás, estar segura y que ya no esté con ese dolor, con esa frustración de que quién sabe si esté ahí, quién sabe cómo le estará y que no es posible, todavía no me acostumbro a vivir sin él, sin ella. No. Ya es la aceptación, estar en la aceptación es cuando ya comprendo que es parte de la vida, que era su momento, que lo que sucedió alrededor solamente fue como los factores, el motivo por el cual vino su fallecimiento, su deceso, pero que era el momento en el que le tocaba a la persona, como ahora esto de la pandemia. Era el momento, porque él y él que no se veía tan mal y yo que sí me vi tan mal, pues porque era el momento de él y no tuyo. ¿Sí? Entonces ya lo podemos hablar con más fluidez, ya con más cordura, ya rescatando el aprendizaje y las ganancias de todo esto. Eso es estar en la aceptación. Cuando yo ya puedo recordar a mi ser querido sin dolor, porque hay personas que todavía decían, es un dolor, todavía dicen en un grupo en el que estoy como apoyo, hay personas que comentan, este dolor nunca se va a ir. Y yo difiero de eso, no sé tú. No sé, no quisiera... Te voy a decir por qué difiero. Okay. Imagínate tú, ¿alguna vez te ha dolido una muela? Sí. Ok. Sí. ¿Has tolerado el dolor? No. ¿Qué has hecho? Bueno, o sea, pero sí lo he sanado, ¿no? O sea, sí, pero imagínate tú no tolerar el dolor y no tomarte una pastilla y no ir al dentista y no hacer absolutamente nada. Vivir con el dolor de muela todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, durante quién sabe cuántos años. ¿Podrías? No. Es lo mismo que me está diciendo una persona que dice este dolor jamás se va a quitar. Claro. Es como estar viviendo con un dolor de muela toda la vida, el resto de tu vida. Claro que se quita. Solo que es un tabú, porque nos dicen eso. Okay. Nos dicen que la pérdida, el fallecimiento de un ser querido, de un hijo, de una pareja, de una mascota, jamás se va a quitar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que jamás se va a quitar? Y ni siquiera es que se olvide, ¿no? O sea, realmente... No se trata de olvidar. Claro. Se trata de recordar, pero con el aprendizaje. Se trata de recordar, como te decía ahorita, pero sin dolor. De eso se trata. Por eso es que tenemos que procesar. Ahora, ¿qué es un proceso? El proceso quiere decir una serie de actividades que llegan a un término. ¿Sí? Porque tampoco se trata de sentarte en una silla, dejar que pase el tiempo y entonces con el tiempo vas a sanar, que ese es otro tabú. ¿Cierto? Sí. Ese es otro mito. ¿No? Sí. El que el tiempo lo cura todo. El tiempo lo sana todo. No es cierto. Tú lo sanas, tú lo trabajas. Sí, tanto puede que lo sanes muy rápido como puede que haya gente que Tómate tu tiempo, el tiempo que te tarde, pero tú lo trabajas, tú lo sanas. Sí. Si no lo trabajas, no lo sanas. Sí, que realmente no hay una prisa por sanarlo, ¿no? Es lo que hablábamos. Como te decía, es una serie de actividades que llegan a un término. Claro. Esto tuvo un proceso para llegar a este término. Esto tuvo un proceso para llegar a este término.
Y todo lo que vemos y tocamos aquí ha tenido todo un proceso para, ¿verdad?, llegar a un término. Y así lo es el proceso de duelo. Ahora, eso es el proceso. El duelo también quiere decir, viene del dolo, que quiere decir dolor, pero el duelo, me apasionan mucho estos temas, por eso lo explico así como muy detalladamente. Claro. El duelo viene de la palabra dolos, que quiere decir dolor, pero también el duelo quiere decir combate. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí. Vamos a batirnos en duelo. ¿Te acuerdas de esas películas? Sí. O esas frases que hemos escuchado alguna vez. Es un duelo, que quiere decir un combate, una lucha, una guerra. ¿Entre quién? Entre las emociones. Porque durante ese procesamiento vamos viviendo y pasando por diferentes emociones. Es una lucha de emociones negativas contra las positivas. Me tiro al piso, no me tiro, me levanto. No quiero levantarme, no, pues sí, ahora te levantas. No quiero hacer nada, no, pues no hagas nada. No, ahora sí, ya es suficiente, levántate. Es toda una guerra. Y cuando llegamos a la aceptación es porque esa guerra ha terminado. Porque ese combate ya terminó. Porque ya sacamos, como les digo a mis usuarios, ya sacamos esa banderita, banderita blanca o ese pañuelo blanco, ¿verdad? Y ya lo estamos ondeando para decir, me rindo, me rindo, ¿no? Pido paz. Es lo que quiere decir la banderita o el pañuelo blanco, ¿no? Después de la guerra viene la calma. Así es. Ya me siento en calma, por eso es que ya puedo llegar a la aceptación. Repito, este proceso de duelo no es lineal, no es paso 1, paso 2, paso 3, no, lo puedo vivir todo revuelto, pero cuando yo tenga un estado de paz, de tranquilidad, de rendición, de ya no puedo con esta batalla, puedo decir que estoy en esa aceptación. Porque hay personas que me dicen, no, es que yo ya lo acepté. Yo ya acepté que ya no va a regresar. Ayer trabajaba con alguien justamente, ¿no? Que me decía, no, es que yo ya lo acepté, pero me lo decía llorando. Yo ya acepté que no va a venir, ya acepté que no va a estar, yo ya acepté. Y yo le decía, está bien, ya lo dijiste con palabras, dime ahora qué dice tu cuerpo. No te desvaneces. Sí, qué complicado es esto. Bastante, pero para mí son temas muy apasionantes porque sé que con esto podemos ayudar a muchas personas a a romper con estas creencias, a romper con estos temas tabús, porque estos temas no se tocan para muchos, ¿no? No se tocaban, porque ahorita afortunadamente ya hay más información al respecto. Claro, y sí, digo yo por decir otros tabús, no sé, drogadicción, o sea, como que para mí son muy fáciles, ¿no? Pero esto de la muerte que justo yo me considero una persona con miedo, o sea, porque esto es de sesiones, ¿no? O sea, de ir rompiendo con esos miedos. Por lo mismo no trato de evadirlos, ¿no? Sí, mejor ni los toco. Sí, pero al hablarlos creo que sí, digo, puedes estar sufriendo, pero ya una vez creo que llega una calma que dices, pues no tengo que aceptar. Yo lo que les digo, trabajo con niños también, y el proceso de duelo para los niños es totalmente diferente a como lo vive una persona adulta, Cada quien, así nosotros estamos igual viviendo por etapas. Hace rato que te hablaba de etapas. Nosotros también pasamos por diferentes etapas. Entonces, en la niñez aún no hemos generado conciencia de lo que está sucediendo. Solo lo observamos, nos asusta, nos transmiten el miedo, o también nos pueden transmitir la fortaleza. Yo no sé si han visto niños en las redes sociales que se aprenden muy fácilmente las oraciones, que hasta nos causa ternura, o que incluso hay niños que se acercan a los adultos y les dicen, ya cálmate, no pasa nada, y que decimos, ay, es que es un niño pensando como adulto, ¿no? Qué tierno. Y no es así. El niño no está generando una conciencia de lo que realmente está repitiendo. Solo está haciendo eso justo, repitiendo. El patrón sí, está repitiendo lo que escucha, lo que ve, ¿no? Lo que está observando. Claro.
Y nada más, pero no, y repite las oraciones incluso, pero no está generando una conciencia de lo que sucede. Hay personas que me han llamado para pedirme orientación, preguntando, oye, acaba de fallecer, no sé, el papá, ¿es correcto que el niño acuda o no? ¿O qué le decimos a un niño cuando falleció el papá o falleció la mamá? ¿Qué se le dice? O los dos, exacto. ¿Qué se les dice? ¿No? Bueno, pues se les dice la verdad, pero se les dice siempre con todo el respeto y con todo el cuidado posible. Tampoco vas a llegar a soltarle la noticia así, tan fuerte, ¿no? Como este médico que te decía. Más o menos una manera saludable de decirle a un niño? La manera más saludable es justo decirle responder lo que el niño o niña te está preguntando. Okay. Y algo que yo sugiero muchísimo también es ponte en el nivel del niño. ¿Sí? En ese momento tú como adulto ponte en el nivel del niño, bájate también, incluso físicamente te pido que te agaches, ¿no? Que te hinques, que te sientes o te pongas en cuclillas, como sea, pero para que te vea a los ojos y lo veas a los ojos, ¿sí? Y que en ese momento tú le puedas dar la noticia. El niño después lo va a agradecer en el momento en el que tú le des la noticia, porque hay personas que dicen, no, yo no le quiero decir, se va a poner súper mal. No, los que se están poniendo mal son los adultos. ¿Por qué? Porque ya estamos más conscientes de lo que estamos por hablar, de lo que estamos diciendo. Los niños no. Los niños te van a decir, ok. Y claro, a lo mejor van a llorar porque te están viendo llorar. ¿Les va a doler? Sí les va a doler, pero ellos lo presentan de manera diferente. No esperemos, porque doy terapia también a niños, no esperemos que los niños te digan, ¿cómo te sientes? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Sí, no. ¿Qué me está diciendo? Pues, bien. No, con los niños se trabaja de manera diferente. ¿Cómo se trabaja con los niños? A través del juego. Porque es lo que los niños hacen, a través del juego. Como en mis redes sociales también hay mucho contenido. En las redes sociales pueden ver también otro video en donde hablamos de los niños, cómo darles la noticia a los niños o cómo enseñarles a los niños a hablar sobre la muerte. Y la mejor manera de enseñarles el proceso de morir, el proceso de la muerte, es a través de una planta, por ejemplo, con una plantita. ¿Para qué? Para que ellos lo tomen de la manera más saludable posible. Okay. No les vamos a evitar el dolor. El dolor lo van a comenzar a sentir, o la ausencia la van a comenzar a sentir después. Después. En el momento no. En el momento dicen, está bien, oye, ¿me vas a acompañar? Sí, está bien. Incluso acércate, despídete de tu mamita, de tu papito, despídete de ambos, no sé lo que haya sucedido, y se despide, así como no nada más de papá, mamá, de tu abuelito, de quien se haya ido. Tú puedes llevar al niño al funeral un ratito, porque el niño no tiene por qué estar ahí escuchando y viendo el comportamiento de los adultos. ¿Es sano que un niño vea, si fallecen los dos padres, que los vea en un ataúd? Claro, porque como te dije, esto es algo cognitivo. Okay. Necesitamos tener esa imagen en nuestro cerebro para poder asimilar que ellos ya no están, y que no es que se hayan ido de vacaciones, que no es que estén trabajando en otro lado, porque las personas tienden a decirles eso. Hay algo muy importante, lo recuerdo perfecto por un caso muy complicado, ¿no? En el que se le dice al niño, es que tu mamita se fue al cielo. Y entonces los niños en esa edad no comprenden eso, no comprenden lo que es ir al cielo. Ellos voltean hacia arriba y ven que ese es el cielo se fue para allá arriba mi mamá, yo quiero estar con ella. Los niños son capaces de subirse a unas escaleras tratando de alcanzar el cielo. Sí. Los niños se pueden subir a un edificio, a la azotea de algún edificio, tratando de alcanzar el cielo. Ellos se creen superhéroes porque es lo que ven en la televisión. Y ellos ven en la televisión que los superhéroes pueden volar, que pueden lanzarse de un edificio muy alto, que pueden hacerlo, pero ellos no están conscientes de que corren peligro. Claro. Y ellos lo que quieren es, mi mamita está en el cielo, yo quiero ir con ella.
Entonces, ese sería también otro tema, ¿no? Muy complejo de tratar, pero que tienen toda la información en mis redes sociales, les repito, en Duelo Sano, Tanatología Online. Ahí encuentran toda esa información. ¿En tu podcast? En el ¿Cómo podcast aparece? de Yo Resiliente no, en el podcast solamente hay entrevistas y hay cuentos. En el podcast sí pueden encontrar cuentos sobre la muerte. También para los niños y bueno, los adultos nos ayuda muchísimo porque ya como adultos, como te dije hace un rato, no nos educan para eso y es una manera también muy suave de hablarlo, igual que con los adultos mayores, que con eso podríamos ir cerrando este tema, sí. Igual que con los adultos mayores. Los adultos mayores muchas veces los queremos tratar como si fuesen niños. Y sí es verdad que su comportamiento parece de niños. Ajá. Es real que su comportamiento es así, porque es también la parte cognitiva, ya que dejan de tener esa conciencia de la que yo les hablo. Ya no, bueno, algo pasa, van perdiendo sus condiciones mentales, a la mayoría, o si no es que todos, llega una etapa de demencia senil, por eso se le llama demencia senil, porque es por envejecimiento. Ya no se regeneran las neuronas, etcétera, todas esas sustancias que tenemos y que funcionan para nuestro cerebro. Así es que los adultos por eso se comportan como niños, mas no lo son. Okay. No son niños. Sí, no. Entonces, ahí sí quiero puntualizar muchísimo también. Y el trato tiene que ser no como un niño, o sea, sino tal cual como... Podemos darles el amor como se los damos a un niño, ¿no? Okay. Ese trato que se le da a un niño también lo podemos hacer con ellos. Sí. Pero siempre debemos de tenerles ese respeto porque ellos aún siguen teniendo dignidad. Es algo que puntualizo mucho también con mis pacientes, sí, con los familiares, ¿no? Este adulto mayor sigue teniendo dignidad. Así es que sé muy cuidadoso en cómo lo tratas o en cómo la tratas en el momento en el que estés haciendo los cuidados, que aquí sí ya podríamos hablar de cuidados paliativos, ¿no? De su aseo personal, el que siempre se vean bien aseados, que coman sanamente, que no les avientes la comida, que no les digas te lo acabas todo, o sea, no, por favor, no, sí, porque no son ningunos niños, es hasta donde esta persona te lo permita. Hay muchas cosas, ellos también, te decía, hay que trabajar con ellos ese proceso de duelo, porque ellos han perdido muchas cosas. Si ya han llegado a ser adultos mayores o a la ancianidad, que es después de los 80, han tenido muchísimas pérdidas, han experimentado muchas pérdidas. Mucho dolor en consecuencia de esas pérdidas. Así es que hay que trabajar mucho con ellos y sobre todo hacerlo con dignidad. No tratarlos, dejarlos que ellos sigan teniendo su voz y su propio voto, su propia decisión. Nosotros les podemos dar opciones, esto o esto, pero tú decides. Tú decides. No es lo que... Toma esto, exacto, claro. Imponerle. Toma esto y te lo comes. Vas a ir conmigo aunque no quieras. No, espérate. Espérate, ellos en su momento, a su capacidad, también te dejaron decidir. Claro. ¿Ah? Entonces no hay por qué dejar de tratarlos con dignidad, como te decía, y con respeto. Con respeto. Ajá. Y quise terminar con este tema porque estoy ya con un proyecto, todo el tiempo mi ser superior que les decía, del que les hablaba yo hace un rato, me ha puesto en el camino de muchas personas de la tercera edad. La mayor parte de los pacientes, de los usuarios que he tenido o familiares son de la tercera edad. Entonces hace mucha falta trabajar con ellos. Son como le comentaba yo al equipo de tanatología, son como que las personas olvidadas.
como que nos enfocamos más en cómo vivir nuestro proceso de duelo, nosotros como adolescentes, como niños, como qué decirle al niño, qué no decirle al niño, nosotros como adultos, que sin nuestros hijos, que sin nuestros padres, etcétera, pero a ellos como que los tenemos ahí en el rinconcito, apartados. Sí. Y no tiene por qué ser así. Hay que enfocarnos más en ellos. Y yo digo, no saben de lo que se están perdiendo. Sí, tantas vivencias, tantas porque tienen tanto que contarnos. Sí. Tanto que contarnos y tanto que hacer con ellos. Porque además los nietos son quienes más pueden aprovechar esa oportunidad. Sí. Son quienes más tienen que aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque nuestros padres, nuestros abuelos, no fueron así con nuestros padres, porque tenían que trabajar y estar todo el tiempo fuera de casa para poder proveerlos de lo necesario, igual que nuestros padres que nos tuvieron que dejar en algún momento, aunque sentimos que ese fue abandono, pero hay una razón por la que ellos no estaban, que era salir a trabajar. Sin embargo, los abuelos, que ahora ya tienen todo el tiempo disponible para nosotros, ya no lo emplean en los hijos, porque ahora los hijos están ocupados, y los que ganan más son los nietos, porque para ellos tienen todo el amor, todo el tiempo, todo ese ser consentidores, ¿verdad? Todo eso que no pudieron hacer con sus propios hijos. Así es que por eso decía, quienes reciben mayor ganancia son los nietos. Y de hecho, eso es lo que yo les he comentado a mis usuarios, a ver, ustedes si son abuelitos, si son abuelitas, están no para educar, sino para mal educar. Sí. Así se los digo. Consentir, ¿no? Sí, consentirlos. Mientras sus hijos tratan de educarlos, ustedes, cuando estén con ustedes, sus nietos, mal edúquenlos, ¿no? Consiéntanlos, denles todo, aprovechen eso, porque además eso les ayuda mucho a nuestros abuelitos. Les ayuda mucho a convivir, sentirse importantes, sentirse queridos, sentirse amados. Y ese es el proyecto que tengo ahora, ¿no? El estar trabajando mucho con las personas de la tercera edad, orientando mucho a los familiares, porque también estoy en eso, orientando a los familiares de cómo deben tratar a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, porque es algo que nos estamos perdiendo, como dije. Nos estamos perdiendo la oportunidad, porque más adelante, hoy en día, no sé tú cuál sea tu decisión, pero hoy en día ya casi nadie quiere tener hijos. Entonces se va a convertir esto en un mundo de ancianidad, ¿no? De ancianos. Así es que necesitamos también cambiar esa parte, ¿no? Claro. El cómo tratarlos. Pues muchas gracias, Pati, de verdad es que el gusto fue mío. Muchas gracias por compartir con nosotros, con la audiencia, todo tu conocimiento, toda tu profesión, todo, pues por lo que te has formado, ¿no? Sí. Es mucha capacitación, de verdad, muchas felicidades. Yo también te reconozco tu trabajo, porque de verdad es muy, muy bonito lo que haces. Y me gustaría también dejar esto a una segunda parte, porque son muchas sí, cuando quieras. Todavía nos faltaron muchos temas de los que se pueden estar hablando y que la gente de seguro les van a interesar mucho. Así es. Y me gustaría también que nos mencionaras tus redes sociales, cómo te pueden contactar, cómo son este programa de las personas de la tercera edad. Claro que sí. ¿Cómo me pueden contactar? Sí, todos los días estamos subiendo publicaciones, todos los días estamos subiendo información sobre todo lo que abarca la tanatología, pero me pueden encontrar en las entrevistas y en todo el contenido está en YouTube, en Duelo Sano, Tanatología Online, también en Facebook y Instagram. Me encuentran como Duelo Sano, Tanatología Online, en TikTok, Tanatología Online, y en podcast Yo Resiliente, que ese también es un proyecto muy bonito, porque estoy invitando a colegas, estoy invitando a
sobre todo a pacientes que ya han saneado ya sus heridas. Vi una entrevista que tenías con Sí. una señora que desafortunadamente... Mamá en duelo. Ajá. Así es. Ay, fue horrible ver eso. Fuerte, cómo- ¿verdad? Les Bastante recomiendo fuerte. mucho, van a aprender muchísimo de ahí. Gracias. Entonces, sí, viste uno de los duelos de mamá. Sí. Así es, el que encontró a su hija sin vida, ¿no? Sí. Así se llama, ese es el título, encontré a mi hija sin vida. Ujú. Sí, estoy tratando de hacer este tipo de contenido para crear mayor conciencia en los adultos y también en los jóvenes, que sepan que esto sí existe, que esto no es algo porque además la muerte nos acerca más a la vida. Entonces es importante encontrarnos con este tipo de contenido para valorar más lo que tenemos y a quién tenemos, ¿sí? Uno de mis lemas es: sal de la oscuridad y entra a la luz, ¿no? Bueno. Ese es uno de mis lemas. Otro de mis lemas muy importante, que además se lo copié a Johnny Ceballos, y sí quiero mencionarle para darle crédito, otro lema que me encantó y que es muy parecido a este de la oscuridad a la luz, es: sé un poco de luz en medio de la oscuridad de los demás. Entonces hay que trabajar para hacer luz en medio de la oscuridad que otros viven. Ayuda. Y eso, exacto, y eso es lo que trato de hacer y proyectar en las redes sociales. Muchísimas gracias, Axel, por haberme invitado. Para mí ha sido un placer conocerte, platicar de todo este tema, y por supuesto que va a haber una segunda, tercera, cuarta vez, las veces que tú lo necesites. Muchísimas gracias. Entre más seamos y entre más nos unamos, creo que nos va a ir mejor. Porque de repente como que en redes sociales queremos hacer cada uno nuestro propio contenido y ser únicos, y pues yo creo que entre más nos unamos vamos a ganar más todavía. Claro. Así es que muchas gracias. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en unos días con un episodio nuevo, y pues, ya saben que las puertas de este podcast están abiertas para todos, y aquí no tenemos prejuicios ante nadie y nunca serán discriminados, así que pueden venir cuando gusten. Y pues muchas gracias. Que estén muy bien. Es un placer. Bye. Bye.